Muy buenos días, amados hermanos, comenzando nuestro domingo bíblico y saludándoles con mucho gusto en este domingo 31 de enero desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, con mucho cariño, saludándoles, amados hermanos, e invitándoles a comenzar con este domingo dedicado a la Biblia. El domingo pasado el Papa Francisco dedicó todos los terceros domingos tiempo ordinario, del tiempo ordinario, la llamado así el domingo bíblico. Ahora, mis hermanos, con todo el cariño, con todo el gusto, comenzamos nosotros a hacer nuestro primer domingo bíblico virtual y vamos a comenzar pidiéndole a Dios, rogando a Dios por nuestras necesidades. Tendremos un tema muy bonito que se llama Los 5 caminos de penitencia. Estaré primero un servidor, después estará César. Les invitamos, ojalá y puedan estar con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Ven Espíritu Santo, luz y gozo, amor que en tus incendios nos abrazas, renueva el alma de este pueblo tuyo, que por mis labios canta tu alabanza. En sus fatigas diarias se descansó, en su lucha tenaz vigor y gracia. Haz germinar la caridad del Padre, que engendra flores y que quema zarzas. Ven amor que iluminas el camino, compañero divino de las almas. Ven con tu viento a sacudir al mundo y abrir nuevos senderos de esperanza. Amén. Hoy, cuarto domingo del tiempo ordinario, cuarto domingo. Salmos 119, 120 y 121. Oraremos con estos salmos. Llamé y él me respondió. En mi aflicción llamé al Señor y él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios? Lengua traidora, flecha de arquero afilada, en ascuas de retama. Ay de mí desterrado en Masar, acampado en Kedar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llamé, y él me respondió. El Señor guarda tus entradas y salidas. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. El del día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor guarda tus entradas y salidas. Me he alegrado por lo que me dijeron. Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me he alegrado por lo que me dijeron. De Primera de Corintios 6. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros. Lo habéis recibido de Dios y por lo tanto no os pertenecéis a vosotros mismos. Habéis sido comprados a precio. En verdad, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Oremos.
Permítanme tantito. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, saludándolos con mucha alegría, con mucho gusto, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Qué alegría, qué bendición poder estar con ustedes. Les saludo con mucho cariño. Comenzamos nuestro domingo bíblico. Primeramente quiero decirles quién comenzó los domingos bíblicos. Aquí en México los ha comenzado el venerable padre Roberto Luis Russell Times, fundador de los colegios bíblicos y de la orden religiosa de la Madre de Dios. Religiosos, religiosas de la Madre de Dios, discípulos laicos, y como discípulo laico de la obra de la Madre de Dios, de los colegios bíblicos, voy a compartir la primera enseñanza de nuestro amado, digamos así, un santazo, San Juan Crisóstomo. La enseñanza está sacada de la revista que edita el Colegio Bíblico Apostólica con su sede en Yucatán. Si se fijan, ahí está la revista Biblia y Vida Litúrgica, febrero, marzo, abril del 2021. Febrero, marzo, abril del 2021. Y esta revista trae un tema muy interesante, muy hermoso, que yo les voy a compartir, que se llama 5 caminos de penitencia. 5 caminos de penitencia. Como me estoy grabando a la inversa, salen al revés, pero era nomás para mostrarles, para que ustedes se den una idea de dónde estamos compartiendo. Quisiera preguntarles, amados hermanos, después de saludarles y de invitarles a que compartan y a que sigan este domingo bíblico que estaremos hoy compartiendo 4 temas, probablemente sí, 3, 4 temas, con mucha alegría, con mucho gusto, y también compartiendo la oración del rosario a las 12 de mediodía. Amados hermanos, les agradezco su participación. Gracias. Yo sé que a lo mejor para algunos es temprano, acá para los de California y todo eso, las 8 de la mañana, aquí para nosotros las 9 de la mañana, Ciudad de México 10 de la mañana, ya no es tan temprano. Y después de saludarles, invitarles a que compartan y agradecerles su deseo de aprender, de profundizar la Sagrada Escritura. El domingo bíblico, quien por primera vez así tuvo ese deseo de hacerlo fue San Carlos Borromeo, y aquí en México es el padre Roberto Luis Russell Times. Y el Papa Francisco el domingo pasado pidió que cada tercer domingo del tiempo ordinario se haga en el mundo el domingo de la palabra. Gracias a eso, nosotros queremos compartir ya el domingo bíblico virtual y también queremos promover más la Sagrada Escritura, la Biblia, porque el Papa así lo ha pedido. Y hoy vamos a ver nuestra primera enseñanza, que se llama 5 caminos de penitencia. 5 caminos de penitencia, de las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo. Lo primero que tenemos que aprender es que San Juan Crisóstomo fue un santo obispo que le decían Crisóstomo porque quiere decir boca de oro. Quería preguntarles a todos mis hermanos que si por favor me ponen ahí si se escucha bien. Me dice Cecilia Medina, aquí son las 11:20, sí, aquí son las 9:20. 9:20, Cecilia Medina debe de ser de más allá de la Ciudad de México, ha de ser de Perú o algún otro lado allá.
En el Estado de México deben de ser las 10:20, si no me equivoco. Pero aquí estamos nosotros muy contentos y muy felices. Desde Puerto Rico, dice Santa Rivera, Ceci Labra me dice, se escucha bien. Muy bien, entonces ahora sí, ya puestos, vamos a comenzar con nuestra primera enseñanza bien hermosa, que es 5 caminos de penitencia de la boca de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, boca de oro, quiere decir Crisóstomo, porque era un predicadorazo, mis hermanos, predicaba hermosamente y tiene una profundidad enorme lo que hoy vamos a estudiar, lo que hoy vamos a ver. Lo primerito, mis hermanos, es lo que nos dice San Juan Crisóstomo al comienzo de su homilía. ¿Queréis que os recuerde los diversos caminos de penitencia? ¿Quieres que te recuerde? Dice San Juan Crisóstomo. Hay ciertamente muchos, distintos y diferentes, y todos ellos conducen al cielo. El primer camino de penitencia consiste en la acusación de los pecados y serás justificado. Por eso dice el profeta, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Salmo 32:5. En la versión hebrea, en la versión griega de la Iglesia Católica es 31:5. Si tú lo escuchas el Salmo en misa es 31:5, porque es la versión griega. Entonces dice el Salmo así, confesaré al Señor mi culpa. Este Salmo es muy hermoso porque es el Salmo que nos habla del pecador arrepentido, reconocimiento del pecado y obtención del perdón, pero es precisamente de un pecador arrepentido. Entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 32, cómo comienza. Dichoso al que perdonan su culpa. Es quitar un peso de encima. Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahweh no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Guardaba silencio y se consumía mi cuerpo cansado de gemir todo el día, pues descargabas día y noche tu mano sobre mí. Mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del hastío. Y aquí viene el versículo 5. Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré a Yahweh mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa y perdonaste mi pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú absolviste, qué bonito dice aquí, porque para un buen cristiano católico es importantísimo, es vital lo que dice San Juan Crisóstomo. ¿Y qué es lo que nos dice San Juan Crisóstomo? Primer camino de penitencia. El primer camino de penitencia es la acusación de los pecados, acusarte a ti mismo. Y vemos que santos de la talla de San Pablo, porque aquí el rey David, al escribir este salmo inspirado por Dios, reconoce su pecado. Dice, dichosos al que se le ha perdonado su culpa. Cuando, cuando tú te sientes con una carga porque ofendiste, porque dañaste, porque causaste dolor a alguien, con tu manera de hablar, con tu manera de actuar, con tu manera de ser, con tu carácter inaccesible, lleno de ira, lleno de enojo, pues tienes que pedir perdón, tienes que pedir una disculpa, una disculpa. ¿Y qué quiere decir la palabra disculpa?
quítame la culpa, quítame el peso de mi culpa. El otro día estaba yo hablando con mi mamá y estaba porque mi mamá está enferma, entonces yo estaba ahí hablando y dentro de la plática volteé y le pregunté a mi hermana que si le habían dado Ensure, porque días atrás no había querido comer nada, entonces eh, mi hermana me contestó muy golpeado, no le gustó que le preguntara eso, y al contestarme fuerte y molesta, yo caí en el juego y le contesté más fuerte y se puso triste y después lloró y después le pedí una disculpa y le dije que por favor no me hablara tan fuerte así, que yo había tenido la culpa, ¿verdad? Le contesté fuerte, le contesté mal, pero que también ella tuviera cuidado porque si estaba enojada, presionada. Entonces, en cuanto yo le pedí una disculpa, se sintió muy bien ella. Entonces, qué importante es disculparnos, aunque tengamos la razón o no. Yo ahí, pues, reaccioné a algo que ella me echó encima. Cuando no piensas, contestas fuerte, ¿no? Y entonces le dañé con mi manera de responder. Y mi mamá también dijo, pues, ¿qué trae esta mujer, verdad? ¿Qué trae? ¿Por qué te está diciendo así? Pero bueno, entonces el asunto es discúlpame. Qué importante es pedir una disculpa. Quítame la culpa, levántame la culpa, levántame el pecado. Y de eso habla este Salmo 32. Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahweh no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Y qué hermoso lo que dice, reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Entonces, qué importante es reconocer el pecado ante Dios. Ante Dios es vital reconocer nuestro pecado. Y al reconocer el pecado, mis hermanos, viene enseguida el perdón. Porque mira cómo dice, reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré a Yahweh mis rebeldías, pero fíjate cómo dice, confesaré. Por eso en la iglesia el sacramento de la penitencia ayuda muchísimo. La confesión es vital. Confesaré al Señor mi, mis rebeldías y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Para este santo dice así, condena pues tú mismo aquello en lo que pecaste, condénalo tú mismo. Condena pues tú mismo aquello en lo que pecaste, y esta confesión te obtendrá el perdón ante el Señor, pues quien condena aquello en lo que faltó, con más dificultad volverá a cometerlo. Haz que tu conciencia esté siempre despierta y sea como tu acusador doméstico, así no tendrás quien te acuse ante el tribunal de Dios. Entonces, fíjate qué hermoso explica este santo. Si tú te conviertes en tu propio acusador, si te acusas a ti mismo, tu conciencia te acusa y te dice en lo que estás mal, y confiesas tu pecado, haces una buena confesión, te acercas al sacerdote y dices, Padre, es que hice esto y esto y esto, estoy arrepentido, perdóneme. Entonces él dice, yo te absuelvo de tu culpa, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vete en paz y no peques más. Entonces te irás sin esa culpa, te irás sin ese pecado, te irás sin esa carga. Por eso mucha gente va con psicólogos para ver si le quita la carga, pero sienten que no se le quita la carga. En cambio, cuando te confiesas,
Es mejor que ir con un psicólogo, porque te confiesas y sucede lo primero, te quitan la carga, te sientes liberado. Segundo, te sientes sanado. Si nos confesáramos más seguido, estaríamos más sanos interiormente y hasta físicamente, porque el estar mal interiormente es un reflejo de las enfermedades. En muchas ocasiones andamos mal interiormente y entonces lo reflejamos exteriormente, físicamente. Entonces, dice San Juan Crisóstomo, mira qué hermoso dice: condena pues tú mismo aquello en lo que pecaste, condénalo tú mismo, acepta que está mal, condénalo, condena pues tú mismo aquello en lo que pecaste, y esta confesión te obtendrá el perdón ante el Señor, pues quien condena aquello en lo que faltó, con más dificultad volverá a cometerlo. Entonces, cuando tú lo condenas, ya no lo vas a cometer tan fácilmente. Te va a ayudar el condenarlo. Haz que tu conciencia esté siempre despierta y sea como tu acusador doméstico. Porque si no te acusas tú, en la hora de la muerte va a haber un acusador, en la hora del juicio. La muerte y luego el juicio, y cuando Dios esté juzgándote, estará ahí el acusador. La palabra Satán, el que te acusará, diablo, acusador en griego. El demonio va a estar ahí para acusarte, para echarte en cara todos tus pecados y para decir, este me pertenece, me lo llevo al infierno. Si tú aprendes a acusarte durante toda tu vida, a acusar, que tu conciencia te acuse y que reconozcas que le hablaste mal a tu esposa, que le hablaste mal a tu esposo, que le hablaste mal a tus hijos o a tus hermanos, o que peleaste, o que mentiste, o que te ganó la lujuria y viste algo que no deberías de haber visto y lo consentiste, o malos pensamientos consentidos, entonces eso tu conciencia te tiene que acusar de que está mal. Y al acusarte, haces una buena confesión a Dios, vas, te confiesas, el sacerdote te da la absolución y estarás más liberado, más bendecido. Entonces, fíjate qué hermoso lo que dice aquí. El primer punto, este primer y óptimo camino de penitencia, es muy importante. Para San Pablo, por ejemplo, si vemos en la primera carta de San Pablo a Timoteo, fíjate lo que dice San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Entonces San Pablo dice, es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo reconoce su pecado. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pues yo soy el segundo, pues tú eres el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. Todos somos pecadores, todos. No, el Papa es pecador. Y a veces decimos su santidad, porque a veces la gente piensa, santidad significa no pecar. No, santidad significa luchar contra el pecado. Santidad significa vivir en este mundo sin ser del mundo. Y el Señor por eso dejó el sacramento de la reconciliación, porque en medio de esta lucha tendremos caídas, porque en medio de esta lucha el enemigo nos hará daño. Y en esas caídas su misericordia nos levantará.
Entonces, primer punto, acusarse, camino de penitencia, acusarse seguido, confesarse seguido. Y más o menos como cada cuándo nos debemos de confesar, como cada 22 días y cada mes, y en cuanto caigas en pecado mortal. Pero ya en un mes, si haces un buen examen de conciencia, te darás cuenta de que has cometido algunos pecados en un mes. Ya vas a traer el costal un poquito cargado. Entonces, mis hermanos, ese es el primer camino de penitencia. Entonces, el primer camino de penitencia, ¿cuál dijimos que es? Acusarte. Este es un primer y óptimo camino de penitencia. Hay también otro no inferior al primero, que consiste en perdonar las ofensas que hemos recibido de nuestros enemigos, de tal forma que poniendo a raya nuestra ira, olvidemos las faltas de nuestros hermanos, obrando así, obtendremos que Dios perdone aquellas deudas, que Dios perdone aquellas deudas que ante Él hemos contraído. He aquí pues un segundo modo de expiar nuestras culpas. Porque si vosotros perdonáis al prójimo sus faltas, dice el Señor, también os perdonará las vuestras vuestro Padre Celestial. Palabra de la Iglesia, y también aquí esto es palabra de Dios, lo que acaba de decir San Juan Crisóstomo. ¿Dónde viene eso? ¿Dónde viene que si vosotros perdonáis, porque si vosotros perdonáis al prójimo sus faltas, dice el Señor, también os perdonará las vuestras vuestro Padre Celestial? Viene en Mateo capítulo 6. Y ahí en San Mateo, en capítulo 6 de San Mateo, nos dice la palabra de Dios así. Escuchemos la palabra de Dios. San Mateo capítulo 6, cuando habla en el versículo 9, dice así: vosotros pues orad así. Y en el versículo 10, 11, 12, 13 dice el Padre nuestro. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, dice el versículo 13. Versículo 14 dice que si vosotros perdonáis a los hombres, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, segundo camino de penitencia, perdonar, perdonar, perdonar. ¿Y qué es el perdón? Es como percibir un don, percibir don, recibir un don para darlo. Si es un don, se dona. Entonces hay que darlo. La persona que perdona, número uno, al recibir esa gracia del perdón, va a donar y va a entregarse, va a perdonar, va a olvidar. Claro, con el tiempo, no luego, pero sí se tiende a olvidar. Y nos dice mismo San Mateo cuando habla acerca de esto. Fíjate lo que dice San Mateo dice así San Mateo en el capítulo 18, Mateo capítulo 18 nos dice la palabra de Dios así. Mateo 18, versículo 21. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano?
¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Significa, el judío era muy rencoroso. La palabra rencor viene de ren, que quiere decir rancio. Cor, corazón. En latín, rencor quiere decir corazón rancio, corazón podrido, corazón aguzanado, corazón lleno de maldad, corazón lleno de ira, lleno de enojo contra una persona. Mira lo que dice. ¿Cuántas veces debo de perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Porque en Génesis 4:24, ahí, en Génesis 4:24, nos dice cómo es el corazón del hombre y especialmente del judío. Te lo voy a leer. Génesis 4:24 nos dice la palabra de Dios así. Está hablando Dios de lo siguiente. Escucha. Dice así: Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 70 veces 7. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Siempre. ¿Por qué? Porque el hombre guarda rencor y se venga 70 veces 7. La venganza, la venganza. Y Jesús nos muestra con su amor, como buen judío sabe, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué quiere decir perdonar? No lleva registro. ¿Registro de qué? De daños. Cuando una persona perdona, no trae el corazón rencoroso diciendo, me hizo esto otro, me hizo también esto, y me hizo esto, y me hizo esto, y entonces empezamos el proceso de sanación, de perdón. ¿Por qué? Porque es necesario sanar para perdonar. Totalmente, para olvidar, perdón. El perdón lo das y luego comienza el proceso de sanación para olvidar. Porque eso de yo perdono, pero no olvido, no está bien eso. Si quieres ser feliz en la vida, ama, perdona y olvida. Es un proceso. Perdonar y luego un proceso para ir sanando. Y mira lo que dice aquí. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso dice el versículo 23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con los suyos. Dios va a ajustar cuentas contigo. Dios va a ajustar cuentas conmigo. En cuanto lleguemos, pasemos de esta vida y lleguemos allá con Él, nos va a ajustar cuentas, mis hermanos. Entonces mira lo que dice. Al empezar a ajustarlas, fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No, hombre, este estaba más endrogado que la deuda externa de México con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros como mexicanos estamos todos endeudados de todos los presidentes que pidieron dinero. Y ya ni nos dicen en cuánto es la deuda que tenemos. Dice, como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que le fuese vendido a él, a su mujer y a sus hijos. Entonces, la deuda recae en sus hijos, como la deuda de México recae también en nosotros. Entonces, mira lo que dice aquí la palabra de Dios, tan hermosamente. Dice, ordenó que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y
que pagase. Entonces, de que vamos a pagar, vamos a pagar. Y qué tremendo, el rey ajusta cuentas. Dios ajusta cuentas. Dios conoce muy bien tu corazón. Y a veces nosotros queremos engañar a Dios. No, Dios conoce el corazón y sabe cuando perdonamos y sabe cuando no perdonamos, cuando guardamos rencor, resentimiento. La palabra resentimiento es como volver a abrir la herida, volver a abrir la herida. Entonces, le debía 10,000 talentos. Un talento es el equivalente, un talento es un bloque de oro, más o menos de dimensiones como de medio metro por casi otro medio metro, un cuadro así, de oro, un talento de oro. El equivalente a 2,400,000 dólares. Un talento es 2,400,000 dólares. Entonces, mis hermanos, prácticamente este hombre estaba endeudadísimo. ¿Cómo se ven las deudas en la Biblia? Pues nosotros decíamos, rezábamos antes, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces el pecado se ve como una gran deuda. Estamos totalmente endeudados. De hecho, nosotros por sí solo no podemos pagar. Tuvo que venir a pagar Jesús. Cuando una persona se empobrecía y vendía su tierra santa, se la tenían que devolver en el año 50, que era el año del perdón, el año jubilar. Pero si no podía pagar él durante el tiempo, para no esperar los 50 años, que hasta los 50 años le devolvieran su tierra, porque así era por ley, por año jubilar, año de perdón, tenía que buscar un pariente rico, y ese pariente rico era su Goel. Goel. Goel quiere decir más o menos así, el que te absuelve, el que te perdona la deuda. Entonces, el pariente rico, el Goel, pagaba la deuda y aquella persona era liberada. Nosotros como pecadores tuvimos que recibir y que nos pagara la deuda nuestro Goel, nuestro Dios. ¿Y quién es nuestro Goel, nuestro Dios? Nuestro Goel, nuestro Dios es, mis hermanos, Jesús. Jesús. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, dice que movido, dice, entonces el siervo se echó a los pies y postrado decía, ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo. Movido a compasión el señor de aquel siervo, Dios es más compasivo y misericordioso que nadie. ¿Cuánto era la deuda? La deuda era 10,000 talentos. Eso quiere decir todavía estaría pagando ese hombre desde la época de nuestro Señor Jesucristo hasta ahorita. 10,000 talentos era la deuda. Así de terrible es cuando dañamos a las personas. Es una deuda eterna. Cuando nosotros ofendemos y causamos daño, es muy grande lo que hacemos. Por eso debemos de tener cuidado con la lengua, porque ofendemos, dañamos. Y como les explicaba ayer en la noche, en el libro de Proverbios, que dice que hay personas que tienen, de veras, Proverbios 30:14, hay personas que tienen dientes de cuchillo, mandíbula de sable, que nomás están hablando y están matando, están destruyendo, están causando un daño terrible.
Entonces, el daño que hacemos se convierte en un daño, pues, prácticamente una deuda de más, de más tiempo que pasaremos en el purgatorio si no nos arrepentimos. Entonces, movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda, porque Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en perdón y piedad. Así se le manifestó a Moisés, por ahí por el capítulo 34 del libro del Éxodo. Y le dijo: Yahweh, Dios de misericordia, misericordioso, amoroso. Entonces, movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, lo agarró del cuello y casi lo ahogaba y le decía: págame lo que me debes. Pero él no dice: págame lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, lo mismo que él hizo con el rey, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le metió a la cárcel hasta que le pagase lo que debía. No imitó a aquel rey, no fue misericordioso y piadoso. Y al no ser misericordioso y piadoso, no se llenó de piedad y de misericordia con aquel hombre. Los amigos fueron y le dijeron al rey: aquel al que tú le perdonaste la deuda grandísima, no fue capaz de perdonar. Y es que a veces así somos nosotros. Queremos que Dios nos perdone todas nuestras deudas gigantes, impresionantes. Pero yo no voy a perdonar. ¿Cuánto debía él? 10,000 talentos. Una deuda grandísima, impagable. Y se la perdonó. ¿Cuánto debía el amigo este? 100 denarios, 100 días de trabajo. Y 100 días de trabajo, que no es nada, es muy poco. Le dijo: tenme paciencia, te lo pagaré todo. Y aquel no, lo agarró por el cuello, casi lo ahorcaba y lo metió a la cárcel hasta que pagase. Entonces los amigos, cuando le cuentan al rey, dijo al rey: tráiganmelo para acá. Y le dijo: si yo te perdoné una deuda tan grande, ¿por qué tú no perdonaste? Métanlo al calabozo hasta que pague él y sus hijos y su familia. Tus pecados como cabeza de tu hogar recaerán también en tu familia. Ten cuidado con esas deudas. Entonces, mire lo que dice Jesús: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Entonces ya Jesús dice: esto va a ser mi Padre, ¿eh? Si no perdonáis cada uno a vuestro hermano. Entonces, primer camino de penitencia, la acusación de los pecados. Segundo camino, dice, segundo camino de penitencia, vamos a ver el segundo. Este es un primer y óptimo camino de penitencia. Hay también otro no inferior al primero, que consiste en perdonar las ofensas que hemos recibido de nuestros enemigos, de tal forma que, poniendo a raya nuestra ira, olvidemos las faltas de nuestros hermanos. Obrando así, obtendremos que Dios perdone aquellas deudas que ante Él hemos contraído. He aquí un segundo modo de expiar nuestras culpas. Segundo camino de penitencia. ¿Por qué se le llama así de penitencia? Porque siempre que se cometía un delito se ponía una penitencia, por eso se llama penitenciaría, el lugar donde se paga. ¿Cuántos años le van a dar? Pues que darle 30, que darle 20, que darle 10.
y ahí en la penitenciaría, hoy en día les llamamos cerezos, centros de rehabilitación. Cerezo, centro de rehabilitación social. Entonces, qué importante es. Número 1, nos dice San Juan Crisóstomo, acusarnos constantemente. Número 2, perdonar las ofensas de nuestros enemigos o de nuestros seres queridos. Número 3, ¿quieres conocer un tercer camino de penitencia? Lo tienes en la oración ferviente y continua que brota de lo íntimo del corazón. Si deseas que te hable aún, escucha. Mateo 10, Mateo 6, 1 y siguientes, pero también vamos a leer aquí San Mateo 18, versículo 19. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si se ponen de acuerdo 2 para orar y pedir a Dios, recibirán. Y qué importante es el recibir de Dios, porque todo el que pide, recibe, todo el que busca, halla, y todo al que toca, se le abre. Pero San Lucas dice que debemos de insistir. Y mire cómo nos dice la palabra de Dios en Mateo 6, versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que dice que les gusta de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuál es entonces el tercer camino de penitencia? Orar, rezar. Por eso decía San Alfonso María de Ligorio, quien no reza se condena. Tenemos que tener el hábito maravilloso de la oración, del rezo, del canto, de la alabanza con los salmos. Debemos, mis hermanos, así ahorita yo recé con ustedes, canté 3 salmos y un himno, la hora tercia. Orar con los salmos es la oración oficial de la iglesia. Orar con los salmos es una bendición grandísima. Hay 3 constantes, un triduo, un tripié en la iglesia que sostienen nuestra iglesia. La liturgia de las horas de alabanza, que es la oración de los salmos, la liturgia de la Eucaristía y la liturgia de los sacramentos sostienen a la iglesia. Entonces tú vas a ver siempre la liturgia de los sacramentos, que van a llevar a bautizar, a confirmar, a hacer la primera comunión, a vivir la Eucaristía, el sacramento del matrimonio, constante, toda la vida vas a ver como cristiano católico. Y tienes que llevar a tus hijos. Pero también tienes que orar con la liturgia de las horas, con los salmos. Tiene 2000 años la iglesia orando desde nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha. Entonces, mis hermanos, qué hermoso lo que nos invita este santo. 3 caminos de penitencia: acusación, acusarte, para que cuando estés en el juicio Satanás no te acuse. Acúsate tú y pide perdón de tu pecado. Número 2, otro camino de penitencia aquí en la tierra: perdonar las ofensas. Y número 3, la oración constante, la oración diaria
con los salmos, con el rezo del Santo Rosario y, como dice aquí también la palabra de Dios, cuando oréis, no seas como los hipócritas que les gusta orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. ¿Qué es entrar en el cuarto? Entrar en el cuarto es entrar en ti mismo. Tú eres templo de Dios. Primera de Corintios 6:19. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que eres? Templo. Entra en ti mismo. Cierra la puerta, quiere decir, cierra los ojos. Medita la palabra de Dios, la lees, cierras los ojos, entras en ti mismo, la meditas, la saboreas, le sacas jugo. Meditar la palabra de Dios. Y ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará, como la lección divina que hacemos después del rosario. Meditamos la palabra de Dios, la leemos, la meditamos, la oramos y la contemplamos. Y al final le damos gracias a Dios en momentos de oración. Entonces, tercer camino de penitencia, la oración. ¿Quieres que te enseñe un cuarto camino? Bueno, el cuarto camino te diré que lo tienes en la limosna. Ella posee una grande y extraordinaria virtualidad. Cuarto camino, mis hermanos, la caridad. La caridad, la limosna. Limosna. Ser limosneros quiere decir ser hombres y mujeres que den limosna. Limosnero es el que da limosna. Nosotros siempre decimos limosnero es el que está pidiendo. Bueno, según la Biblia, el limosnero es el que da, el que comparte, el que nos dice aquí Mateo 6. Apunten ahí Mateo 6 y el versículo es 1. Mateo 6:1 y siguientes dice: cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de vuestro Padre Celestial. Entonces, cuidado de practicar la caridad, la limosna, y que toda la gente te vea. No, tiene que ser en secreto, lo más secreto que se pueda. Por eso dice aquí la palabra de Dios: de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quieres que haya recompensa? Bueno, entonces no, escúchalo bien, no lo hagas para lucirte. Mira lo que dice: por tanto, cuando des limosna, no lo vayas trompeteando por delante como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, en fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y si eres zurdo, al revés, ¿verdad? Si eres izquierdo, zurdo, entonces aquí es que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, pero si eres zurdo, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, que cuando des no se dé cuenta tu mano, pues menos que se den cuenta las demás personas. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. La limosna cubre multitud de pecados. La limosna es buenísima, buenísima. Tobías nos enseña la palabra de Dios en el libro de Tobías, que nos dice así el libro de
capítulo 4, versículo 7, Tobías 4:7. Escucha lo que dice Tobías 4:7. Es una cita que me gusta mucho y que tengo mucho tiempo enseñándola y que hace poco le gusta mucho también al Papa Francisco, y el Papa Francisco también la está compartiendo. Haz limosna con tus bienes, y al hacerlo, que tu ojo no tenga rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su rostro. Si tienes poco, da conforme a eso poco, pero nunca temas dar limosna, porque así atesoras una buena reserva para el día del juicio, porque la limosna libra de la muerte e impide caer en tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primer camino, acusarse a sí mismo. Segundo camino, perdonar las ofensas. Tercer camino, orar constantemente. Cuarto camino, el cuarto camino es, mis hermanos, limosna. Y mira qué hermoso dice Tobías, mira qué hermoso dice Tobías aquí. Lo dice hermosamente. Tobías dice, haz limosna con tus bienes, y al hacerlo que tu ojo no tenga rencilla. Que no digas, ay, si está tan fuerte ese señor, ¿cómo le voy a dar? Mejor que barra la calle, que me lave el carro. Pues eso es darle trabajo, que también está bien. Pero, ¿es dar limosna? ¿Eso es dar limosna? No. No juzgues a la persona. No la juzgues. Tu ojo no tenga rencilla. Y dice aquí, tú da y que no te importe el prejuicio. Dice, no vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. No des la espalda a tu hermano pobre. No vuelvas la cara. No, ahí viene ese a pedirme. No, no. Hey, no, ahí viene. Qué importante es recordar seguido esto. Camino de penitencia. Dar de lo que tú tienes. Dar. Como digo yo acá, codo, acá es una persona agarrado porque trae la mano así y enseña el codo donde no quiere dar. Codo, tacaño. Qué tremendo. No des la espalda a tu hermano pobre. No voltees la cara para que Dios no la voltee a ti. Entonces, ¿quieres que Dios te bendiga? Tienes que ser un limosnero. Haz penitencia, comparte, da. No hagas prejuicio, porque somos bien buenos para hacer prejuicio. Este sí merece, este no merece. No, tenemos que hacer obras de caridad. Si no, ¿qué va a pasar en el día del juicio? En el día del juicio te vas a quedar fuera y vas a ser enviado al lugar de castigo. Mira lo que dice. Haz limosna con tus bienes, y al hacerlo que tu ojo no tenga rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna, porque así atesoras una buena reserva para el día del juicio. Atesoras para el día del juicio. Mira qué hermoso lo que dice aquí. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. ¿Cómo se debe practicar la limosna? En presencia del Altísimo. En presencia del Altísimo. Entonces, tú tienes que practicar la limosna en presencia de Dios, no en presencia de los demás.
Atención, todos, por favor, voy a dar limosna. Aquí está la televisión. Gracias, somos las damas de no sé dónde, las damas de no sé cuándo, y vamos a hacer esta obra de caridad. Aquí está nuestro cheque que vamos a dar, porque nosotros somos personas muy caritativas. Pues ya te robó todo el enemigo. Dice la palabra de Dios que tiene que ser en secreto, en presencia del Altísimo, no en presencia de los demás. Mis hermanos, es importantísimo la caridad, la limosna. Y siempre recuerda, Santiago 2:13. Habrá un juicio sin misericordia para quien no practique la misericordia. Acuérdate de eso. ¿Quieres tener misericordia de parte de Dios a la hora de la muerte? Haz obras de caridad. Practica la limosna como penitencia. Voy a ayudar a fulanito, perenganito. Después de una buena confesión, ve y haz una obra de caridad buena, que te cueste. Da de tu pan al hambriento, de tus vestidos al desnudo, da de beber al sediento, visita al enfermo, al encarcelado, ayuda a tus hermanos pobres y necesitados. Ese es el cuarto. ¿Quieres conocer el quinto? Quinto camino de penitencia. Nos dice así: también, si eres humilde y obras con modestia, en este proceder encontrarás no menos que, en cuanto hemos dicho hasta aquí, un modo de destruir el pecado. De ello tienes un ejemplo en aquel publicano que, si bien no pudo recordar ante Dios su buena conducta, en lugar de buena obra presentó su humildad y se vio descargado del gran peso de sus muchos pecados. Quinto camino de penitencia: la humildad. Reconocer que no eres nada, que no tienes nada, y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. ¿Dónde está eso? En Lucas 18:9. San Lucas 18:9 nos dice la palabra de Dios así. Escucha lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas 18, versículo 9. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás. ¿Qué oración? Mire cómo oraba. Te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, rapaces, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano que está aquí. Entonces los pobres publicanos estaban bien quemados. Decir publicano era decir pecador, y muy, muy pecador. Publicano, prostituta, era de los peores pecadores. Y si yo no soy como este publicano. Así oraba de pie. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. Entonces, qué bueno. Ayunaba. Qué bueno. Daba el diezmo. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es bien fácil caer en fariseísmo, en soberbia, en orgullo. Es muy fácil. El demonio nos pone un 4 y caemos, y de repente es que nosotros, es que yo, es que... En fin, mis hermanos, todos hemos caído y todos necesitamos los caminos de penitencia.
El quinto camino de penitencia es la humildad, practicar la humildad y recibir las humillaciones con amor. Cuando te toquen las humillaciones, pues órale. Como aquella amiga mía que le decía al padre, a mi párroco, en ese tiempo, le decía al padre Anselmo Franco: padre, yo quiero ser humilde, padre. Y ella leía todas las mañanas en misa, era de lectora. Y entonces ya la tenía hasta el copete al padre, porque casi todos los días le decía por varios años: yo quiero ser humilde, yo quiero ser humilde. Y un día la agarró el padre y le puso una regañada, y cuando ella empezó: ¿por qué me dice eso? Pues ¿qué trae? Entonces el padre sonrió y le dijo: pues no, que quería ser humilde. Ah, padre, ¿es una prueba? Le dice: sí. Pues avíseme. No, chiquita, en esto no te puedo avisar, le dijo el padre, porque las humillaciones llegan de repente y tú tienes que aceptarlas, y eso te ayudará a ser más humilde. Entonces, padre, avíseme cuando me vaya a humillar para portarme calladita y obediente. No, no es así. Entonces, mis hermanos, las humillaciones nos ayudan y vienen a veces de diferente manera y nos hacen meditar, nos hacen pensar y nos ayudan. Por último, mis hermanos, dice: te he recordado pues 5 caminos de penitencia. Primero, la acusación de los pecados. Segundo, el perdonar las ofensas de nuestro prójimo. Tercero, la oración. Cuarto, la limosna. Y quinto, la humildad. No te quedes, por tanto, ocioso. Antes procura caminar cada día por el sendero de estos 5 caminos. Ello en efecto resulta, dice, no te quedes por tanto ocioso, antes procura caminar cada día por el sendero de estos 5 caminos. Ello en efecto resulta fácil y no te puedes excusar aduciendo tu pobreza, pues aunque vivieres en gran penuria, podrías poner tu ira y mostrarte humilde, deponer tu ira y mostrarte humilde. Podrías orar asiduamente y confesar tus pecados. La pobreza no es obstáculo para dedicarte a estas prácticas. Pero, ¿qué estoy diciendo? La pobreza no impide de ninguna manera el andar por aquel camino de penitencia que consiste en seguir el mandato del Señor, distribuyendo los bienes propios. Hablo de la limosna, pues esto lo realizó incluso aquella viuda pobre que dio sus 2 pequeñas monedas. Ya que has aprendido con estas palabras a sanar tus heridas, decídete a usar esta medicina, y así, recuperada ya tu salud, podrás acercarte confiado a la mesa santa, la Eucaristía, y salir con grande gloria al encuentro de nuestro Señor, Rey de la Gloria, y alcanzar los bienes eternos por la gracia de la misericordia y la benignidad de nuestro Señor Jesucristo. Hermosos los 5 caminos de penitencia de la revista Biblia y Vida de este mes que viene, febrero, marzo y abril, y son los 5 caminos de penitencia de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, el padre, fíjate qué hermoso, San Juan Crisóstomo es el padre de uno de los padres apostólicos. Se puede decir más bien padres de la iglesia, más bien es padre de la iglesia. Y este padre de la iglesia que nos enseña tan hermoso, que predicaba tan hermoso, San Juan Crisóstomo, llamado así por su predicación tan bella y tan hermosa, boca de oro. Que el Señor te dé también a ti una boca de oro, para que puedas compartir a los demás, una boca donde se derrame la gracia y la bendición. Que el Señor, a través de estos 5 caminos de penitencia, te ayuden para que cuando llegues con Él, te reciba y puedas entrar a la gloria y a morar eternamente con nuestro Señor Jesucristo.
Démosle gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias, 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 Padre, porque nos enseñas caminos de penitencia, caminos para seguirte, para amarte, caminos sobre todo que nos ayudan para llegar al cielo. Gracias, Padre bueno, gracias, Señor, por este domingo bíblico en el que tu palabra brillará cada día más para la mayor gloria tuya. Gracias, por eso te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en este domingo bíblico, domingo dedicado a la palabra de Dios, que ya tendremos cada cuarto domingo de mes. Hoy fue este domingo especial, por ser cuarto domingo de tiempo ordinario, pero cada cuarto domingo del mes haremos, amados hermanos, cada mes domingo bíblico. Gracias y un saludo a todos. Gracias a todos mis hermanitos y hermanitas que nos han estado siguiendo, acompañando. Les amamos. Un saludo hasta Perú. Un saludo a nuestros hermanos de todos los lugares donde nos están escuchando. Perú, Ecuador, Colombia. Gracias por ser buenos hermanos. Gracias por escuchar la palabra. Argentina. También gracias a todos nuestros hermanos de Centroamérica, Costa Rica. Gracias también a los de Estados Unidos que se conectan, Canadá. Y yo termino ya mi tema, ya terminé, y en unos segundos, en unos minutitos, un minuto, entra César con el siguiente tema. Aprovechen los que puedan seguir el siguiente tema. Gracias por acompañarme a mí. Saludo a Argentina, a María Eugenia López, también a Cecilia Medina, también un abrazote para todos ustedes. Dominga Ramos, gracias a todos. Bendiciones y nos vemos después de César. Daré otro tema yo de aquí de la revista Biblia y Vida. Son las 10:23, como a las 11:30 compartiré otro tema. Bendiciones, un abrazo, saludos a los de Estados Unidos y estamos con ustedes. Saludos a Buenos Aires, a todos los lugares de donde nos ven. Gracias. Enseguida César.